Muy bien, pues vamos el día de hoy. Vamos a leer unos versículos que están en el Salmo 119, del 65 al 75. Que dice así este salmo, dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Bueno, el mensaje del día de hoy lo saqué del versículo 71, que dice: bueno me es haber sido humillado, dice este versículo 71, para que aprenda tus estatutos. Y bueno, ahorita que estábamos hablando de cosas que la gente escucha y que les sorprende, ¿verdad? Como decir la verdad aun cuando vaya en contra de nuestro propio bien, ¿verdad? Pues sí, es de sorprender porque la gente con mucha facilidad miente para no recibir una retribución justa, ¿verdad? O evitar, evitar algún gasto extra. Y bueno, creo que debe ser algo en la vida de todo cristiano, pues que hagamos estas cosas, ¿verdad? O que podamos siempre decir la verdad. Yo no lo compartí, pero el viernes que veníamos, paramos ahí a comer, donde solemos parar, y me hicieron la cuenta y dije, se me hizo muy raro que era tan poquito. Dije, ¿a poco tome tanto Elsa, verdad? Porque cuando no venía Elsa con nosotros, y se me hizo muy poquito y dije, ¿qué pasó? Pero ya sentándome, ya me di cuenta que habíamos pedido unos muffins y me cobraron galletas en vez de los muffins de chocolate chip. Y pues valían como $3 y la galleta vale menos de $1. Así es que pues me levanté y le dije a la muchacha, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste. Y me dice, gracias por decirme, dice, la gente no, cuando hacemos eso, dice, no regresa. Y ya me hizo la cuenta y ya pagué lo que faltaba. Pero pues esta frase también de aquí, pues debe de ser la verdad algo que sorprenda, ¿verdad? Dice, bueno me es haber sido humillado. ¿Quién dice esa clase de cosas? O sea, no es normal que salgan palabras así de nuestra boca. Y pensando en esto, y quisiera también, hablando de palabras que a veces las leemos y que también no nos hacen ya mucho ruido, pero la verdad es que son muy significativas, ¿verdad? O si una persona nunca las ha escuchado, pues debería de crear en ellos, pues, ciertas preguntas, ¿verdad? O sea, ¿cómo, verdad? ¿Cómo es esto? Y por ejemplo, uno de ellos fue el rey David. Y en el Salmo 23, el rey David dice unas cosas que creo que para alguien que nunca lo había leído o que desconoce la Biblia, pues le deben de sorprender.
Entonces, voy a leer el salmo porque es un salmo pequeño, pero muy impactante, ¿verdad? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y bueno, la mayoría de los expertos en estas cosas argumentan que David escribió este salmo durante su reinado en Israel. O sea, ya era rey cuando él lo escribió. Algunos creen que lo escribió a mediados, otros creen que lo escribió casi al final de su reinado. Así que hay un poquito de cuestionamiento cuándo, ¿verdad? Pero David era el jefe de estado, ¿verdad? Era el rey, era el hombre más poderoso del pueblo de Israel. Y él estaba reflexionando sobre su experiencia en la vida. Y se compara con un león. No, ¿verdad? No. Con un caballo potente, ¿verdad? No. Con un oso grizzly, ¿verdad? Tampoco. Se compara a sí mismo con una oveja y a Dios como su pastor. Por experiencia propia, siendo él un pastor de ovejas, él sabía que las ovejas son animales indefensos, que no tienen mecanismo de defensas, ¿verdad? Lo más que puede hacer una oveja ante el peligro es balar, cuando se estresa o se separa del rebaño. La responsabilidad de protección, de la alimentación, del bienestar de las ovejas recae sobre el pastor. Y entonces David aprendió a experimentar a Dios como su pastor. Aprendió a depender de él en todo. Y el problema que muchos de nosotros podemos tener es que no queremos vernos como ovejas. Nos sentimos como leones, ¿verdad? Sin hacer alusión al león, ¿verdad? Que aquí está presente. Él sí puede decir que él es león, mínimo por su nombre, ¿verdad? Pero somos capaces, nos creemos capaces de enfrentar solos los asuntos en esta vida. Y entonces vemos cómo vernos como ovejas es difícil cuando hay orgullo, ¿verdad? En nuestra vida. Y entonces creo que esa situación fue en la que estaba viviendo el salmista en el Salmo 119, ¿verdad? Que acabamos de leer. Que dice él, ¿verdad? En el versículo 71 que leímos, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. Y bueno me es haber sido humillado, dice en el versículo 71. Pero en el versículo 67 también, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y en el versículo 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Bueno, quisiera
llamarles la atención que en estos 3 versículos se repite la misma palabra en hebreo, que es aná, ¿verdad? Pero en la traducción al español, 2 veces se traduce como el haber sido, disculpen, se me borró, humillado. Se traduce como haber sido humillado. Y en el último versículo, en el 75, se traduce como haber sido afligido. Pero la verdad es que se pudo haber usado las 3 mismas palabras. Humillado, humillado, y en el versículo 75 también humillado. Y también se pudo haber usado la palabra afligido en las 3 palabras de esos 3 versículos. De hecho, en la mayoría de las traducciones al inglés se usa la palabra afligido. La mayoría, porque no encontré ninguna que dijera otra palabra que no fuera afligido. Entonces, en el contexto, estas palabras son sinónimas, ¿verdad? El decir que él fue humillado o que él fue afligido. Bueno me es haber sido humillado, ¿verdad? También puede ser traducido como bueno me es haber sido afligido, del cual pues está el título de hoy, ¿verdad? Que es la frase que sale de ahí, que es: buenas son las aflicciones. Bueno me es haber sido humillado, ¿verdad? O podríamos haber dicho, bueno me es haber sido afligido. Entonces, buenas son las aflicciones. Y en primer lugar, buenas son las aflicciones porque Dios las usa para regresarnos al camino. En el versículo 67 del Salmo 119 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Hay un reconocimiento en el escritor de que dice, descarriado andaba. Y bueno, la palabra descarriado significa solamente apartado del camino, ¿verdad? Y claro, pues la vemos en la Biblia con mucha frecuencia. Por ejemplo, en Isaías 53:6, donde se aplica a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tal vez en la mente del salmista, descarriado significaba que antes que viniera la humillación, su corazón se había llenado de orgullo. Por eso usar la palabra humillación, ¿verdad? Quizás estaba él en la cima del mundo. Su condición física era buena. Su situación económica también. Tal vez no todo era perfecto, pero todo marchaba bien en su hogar, con su familia, en su trabajo, con sus amistades. Porque cuando todo va bien, es fácil perder el enfoque, donde lo debo de tener, ¿verdad? Que es en Dios primeramente y en las cosas espirituales. Y ponerlo, o ponernos, ¿verdad? Primero a nosotros mismos. Al principio, tal vez no dejamos de orar de un día para otro, ¿verdad? Pero oramos poco. No dejamos de leer la Biblia, la palabra de Dios, pero leemos poco y con poca convicción. A veces por causa de la prosperidad vamos poco a poco, ¿verdad? Haciendo a Dios a un lado. Porque empezamos a pensar que no lo necesitamos. Pero la verdad es que
Una oveja no debe de tener orgullo. No debe de sentirse capaz de vivir sin la guía y el cuidado de su pastor. Pero si tú eres en verdad una de sus ovejas, entonces Él te llamará, te regresará al camino en que debes de andar. ¿Crees que Dios se revela a nosotros hoy en día? ¿Habla al hombre hoy en día Dios? Pues déjame decirte que Dios tiene tu número, ¿verdad? Y te puede llamar en cualquier momento. Cuando menos lo esperes, Dios te puede hacer una llamada de atención. Él usa las circunstancias que vienen a nuestra vida porque Él tiene completo control sobre ellas. Por eso en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, dice el escritor, dice Jeremías, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Qué te puede pasar en tu vida que Dios no esté involucrado en ello? Bueno, esto no quiere decir que Dios nos manda, por ejemplo, el cáncer a nuestro cuerpo. El cáncer se produce por causa del pecado en el mundo, ¿verdad? Tenemos un cuerpo pecaminoso y podemos ser víctimas de las enfermedades. Pero Dios permite que vengan estas cosas a nuestra vida. Él no las trae, ¿verdad? Pero sí Él las permite. Porque Él nunca pierde el control sobre las circunstancias. Es tal el control que Dios ejerce que Él mismo nos asegura, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios tiene completo control sobre todo. Y la verdad es que somos sumamente frágiles, físicamente y emocionalmente. Una llamada por teléfono puede producir un caos en nuestra vida, al enterarnos de una tragedia, ¿verdad? Un descuido al manejar puede transformar nuestra vida. Una visita al doctor también lo puede hacer. En un momento, todo se puede venir abajo. No es el caso al que se está refiriendo aquí, pero también, a veces también sufrimos por hacer el bien. Hacer el bien no nos garantiza que no tendremos problemas. Al contrario, ¿verdad? Jesús nos dice que hacer el bien nos traerá aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo habrá aflicciones para los cristianos que obedecen a Dios, como vemos que le sucedió a los apóstoles, ¿verdad? En todo el libro de Hechos. Sin embargo, Dios tiene el control de todo. Dice el Salmo 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nos gusta la segunda parte, ¿verdad? Que nos librará Jehová.
pero a nadie le gusta la primera parte, que muchas son las aflicciones del justo. Pero lo más útil y maravilloso de todo esto que leemos en este versículo 67 es que Dios usó las aflicciones para guiarlo de vuelta hacia Él mismo. Antes andaba en sus propios caminos, descarriado andaba. Dice, pero ahora guardo tu palabra. ¿Ya no habrá más aflicciones? Sí, sí las habrá. Pero la meta es que aprendamos a depender de Dios a través de su palabra, ¿verdad? Como David lo comentó en el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí son las aflicciones, ¿verdad? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Buenas son las aflicciones. En segundo lugar, porque Dios las usa para que aprendamos. Dice el versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pero la verdad es que es difícil llegar a decir estas palabras, ¿verdad? Bueno me es haber sido humillado, o bueno me es haber sido afligido. Porque ser humillado o afligido no es algo placentero, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es doloroso, es difícil de soportar. Entonces, ¿cómo podríamos llamarlo bueno? Sin embargo, es exactamente lo que el salmista dice en su propio sufrimiento, ¿verdad? Bueno me es haber sido humillado. El cristianismo falso de hoy en día solo habla de la prosperidad, de cómo Dios quiere bendecirte. Pero ¿sabes? La verdad es que el mundo no gira alrededor nuestro. No se trata siempre de uno. No somos lo más importante. Se trata de los propósitos que Dios tiene. La iglesia no se trata de nosotros, ¿verdad? Se trata de Dios. Las alabanzas no se tratan de si te gusta la música cristiana, sino se trata de alabar a Dios. Dios usa las aflicciones. Dios usa los sufrimientos para enseñarnos su palabra de manera práctica, para el crecimiento de nuestra fe. Las aflicciones vienen para que aprendamos sobre Dios cosas que probablemente no podríamos aprender de otra manera. O a veces no queremos aprender de otra manera. Y Dios tiene que tratar con nosotros, ¿verdad? Mientras no experimentemos dificultades, nuestro conocimiento de Dios a veces puede ser solamente teórico, ¿verdad? Normalmente podemos entender la teoría, pero no sabemos cómo llevar las cosas a la práctica, ¿verdad? Es muy común escuchar en la gente decir, confía en Dios, ¿verdad? A otro que está pasando por dificultades. O aún a sí mismo, ¿verdad? Se dicen, ¿verdad? Tengo que confiar en Dios, ¿verdad? Pero decirlo y hacerlo son dos cosas muy distintas, ¿verdad? O sea, el llevarlo a la práctica es muy diferente. Por eso valoramos la experiencia, ¿verdad?, de las cosas en la vida. ¿Con qué mecánico llevas a arreglar tu auto, verdad? Con uno que leyó varios libros y sabe todo sobre la teoría, ¿verdad? Y pone un taller mecánico. ¿O lo llevas con
El que tiene sus manos todas corriosas, ¿verdad? Y tiene grasita entre las uñas. Si tiene las manos muy limpias, ¿verdad? Nos empezamos a preocupar y decir, ¿verdad? Se me hace que este cuate no sabe, ¿verdad? No tiene experiencia. Y normalmente nos inclinamos por el que tiene la experiencia, ¿verdad? Que tiene sus uñitas sucias, ¿verdad? Porque no solo tiene la teoría, sino que la experiencia, ¿verdad? La tiene. Y la experiencia es muy importante. La experiencia es muy importante en la vida cristiana. El salmista declara que le es bueno haber sido afligido, ¿verdad? O humillado. Las aflicciones suelen convertirse en nuestros mejores maestros. Y esta es una realidad que puede ser muy difícil de enfrentar, ¿verdad? Porque cuando estamos siendo afligidos, no nos gustan nuestras circunstancias. Preferiríamos que nuestras finanzas mejoraran tal vez, o nuestro matrimonio, o nuestra salud, o la salud de un ser querido. Si tuviéramos el poder para hacerlo, muchos cambiaríamos alguna de las circunstancias en donde nos encontramos ahorita. Pero, ¿qué te hace pensar que tus decisiones serán mejores que las circunstancias en las que Dios te ha permitido estar? ¿Por qué crees que estarás mejor? Que no nos gusten las circunstancias donde nos encontramos, no quiere decir que no es donde nosotros debamos estar. Tal vez Dios te quiere ahí, por una razón, ¿verdad? Y quiere también que aprendas de ello. Cuando consideras la soberanía de Dios en tus aflicciones, aprenderás a ver las cosas de manera diferente. No quiere decir que las aflicciones sean menos dolorosas, o que no cambiarías las circunstancias si pudieras, ¿verdad?, en las que estás viviendo. Pero aprenderás cosas acerca de Dios que probablemente nunca habías experimentado. Aprenderás a tener una relación con Él que nunca habías tenido. Y sabes también, en las aflicciones no puedes apresurar a Dios. Pero la verdad es que, por experiencia, volteando hacia atrás, te darás cuenta que los momentos de crecimiento espiritual y las experiencias que hemos tenido, las pasamos o las tenemos cuando pasamos por aflicciones, ¿verdad? El problema es que cuando tenemos aflicciones, queremos que el tiempo se vaya rápido, que se acabe la aflicción. Como un dolor de muela en la noche, ¿verdad? Que parece eterno. Así son las aflicciones. Pero es probable que Dios está usando estas cosas para que aprendamos lecciones importantes en nuestra vida. Y es donde deberíamos de poner nosotros nuestro enfoque. En todas estas cosas, Dios quiere también que aprendamos a ser pacientes. Las personas, creo que es muy normal, ¿verdad?, que las personas, que seamos como personas impacientes, ¿verdad? Y claro, cuando uno es impaciente, con mucha facilidad mete la pata, ¿verdad?, como se dice. Y saben que son impacientes, y si no conocen bien la palabra de Dios, pues si no la conocen bien, y claro, nadie desea ser impaciente, ¿verdad? Empiezan a pedirle a Dios por paciencia.
pensando que tal vez Dios, como por arte de magia, ¿verdad?, le va a impartir paciencia y entonces la persona pues va a tener paciencia, ¿verdad? Pero no conocen la mecánica que Dios nos dejó, ¿verdad? Y que nos reveló. Porque en Santiago capítulo 1, versículo 3, la Escritura lo dice con mucha claridad, ¿verdad? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. ¿Quieres ser paciente? ¿Verdad? A todos aquellos que le piden a Dios, ¿verdad? Quiero ser paciente, ¿verdad? Prepárate. Ponte el cinturón porque ahí viene la prueba de fe. Porque es la que produce paciencia. No habrá una manera más fácil, Señor, que lo pongas en mi corazón, ¿verdad? Y dice él, no. No la hay, ¿verdad? Así es como Dios hace estas cosas. La aflicción es un instrumento para bien en las manos de Dios. No es lo que nos pasa lo que hace la diferencia, ¿verdad? Sino cómo respondemos a las cosas. Hay una frase en inglés, nunca la he escuchado en español, pero es fácil traducirla, ¿verdad? Pero dice que la misma agua hirviendo que ablanda la papa, dice, endurece el huevo. Y entonces, la misma situación, el agua hirviendo, produce un endurecimiento o produce que alguien o que algo se ablande, ¿verdad? Como la papa. Y vemos en el caso de Faraón que las aflicciones endurecieron su corazón. Está en nosotros, ¿verdad? Cada que pasamos por aflicciones, tener un corazón listo, ¿verdad? Para que en vez de que sea endurecido, nosotros lo ablandemos, ¿verdad? Se me venía a la mente el rey David, cuando su hijo le quiere quitar el trono y huye de él. Y uno de los hijos de Saúl, o una pariente de Saúl, creo que era pariente de Saúl, lo empieza a maldecir cuando lo ve. Y entonces uno de los soldados de David se molesta y dice, ¿cómo vas a dejar que este cuate te esté hablando así, verdad? Y le dice David, dice, déjalo, dice, Dios le dijo que maldijera. Dice, ¿qué tal si Dios ve lo que está diciendo y se arrepiente de lo que ha hecho en mi vida, ¿verdad? Y es misericordioso conmigo? O sea, David sabía la actitud que él debía de tomar cuando viene la aflicción. Por eso David pudo experimentar el perdón de Dios y pudo experimentar también, pues en su vida, las victorias sobre las aflicciones, ¿verdad? En tercer lugar, tercer y último lugar, buenas son las aflicciones, porque Dios las usa para que lo conozcamos mejor. Dios los usa para que lo conozcamos mejor. Dice el versículo 75 de nuestro pasaje, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dice, conozco. Bueno, el contraste, lo opuesto sería desconocer algo, ¿verdad? Ignorarlo. Como ese poema tan conocido, ¿verdad? Que vemos en muchas partes, en el cual se llama Huellas en la arena, ¿verdad? Espero que todos lo recuerden, pero es una persona está narrando y dice que hay dos sets de huellas en la arena caminando. Y entonces, una era la persona que está narrando y la otra era Dios con él. Y había una situación donde se daba cuenta que en los momentos más difíciles de su vida solo había un set de huellas, ya no había dos. Y entonces él sentía o creía que Dios lo había dejado solo.
pero desconocía la verdad. Entonces Dios le revela la verdad y le dice que solo hay un set de huellas, dice, porque ya no podías tú ir caminando. Dice, yo te llevaba en mis brazos. Y entonces, o sea, la reflexión es esa, ¿verdad? De que Dios no nos deja, Dios está ahí con nosotros. Pero el salmista conocía estas cosas. Ya las había experimentado. Él sabía lo que había cuando había un set de huellas, ¿verdad? Dice, conozco. Y declara 3 cosas como resultado de sus aflicciones. Básicamente, ¿verdad? Dice, o la enseñanza que podemos sacar de ahí es que dice, ahora conozco que todo lo que Dios dice es correcto. Dios no se equivoca. Su palabra no se equivoca. Sus juicios son justos. También, ¿verdad? Ahora conozco que Dios es fiel durante las aflicciones. Dios no permite que seamos afligidos de más. Ahora conozco que Dios está involucrado en todo lo que nos sucede o en todo lo que me sucede. Él permitió que estés donde estés porque tiene un propósito, pero nada se sale de su mano. Cuando pasamos por dificultades es fácil pensar que esto no me debería de estar sucediendo, ¿verdad? Antes de ser cristiano, estas cosas no me pasaban. Pero dice el salmista, conforme a tu fidelidad me afligiste. Esta es la señal de que Dios había trabajado en su vida. Está declarando que solo puede ser hecha, esta declaración solo puede ser hecha cuando reconocemos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Que Él tiene control de todas las cosas. Nada se le escapa de su mano, nada. Ninguna enfermedad, ninguna situación, ¿verdad? Satanás no nos puede tocar si Dios no se lo permite. Y si se lo permite, hasta donde Dios se lo permite. Una vez que podemos decir, ¿verdad? Conozco, como dijo este salmista, conozco a Dios, sabemos lo que tenemos que hacer. Y estas cosas tienden a extrañar a las personas, ¿verdad? Como compartían en los testimonios y como vemos que sucedió en ocasiones, ¿verdad? Con David. Entonces, David nos cuenta la escritura, ¿verdad? En el libro de 2 de Samuel, que él cometió un pecado, ¿verdad? Tomó a la mujer de otro hombre y entonces ella salió embarazada y pues terminó siendo el autor intelectual de la muerte de ese hombre, ¿verdad? Pero cuando su bebé nació, ¿verdad? Entonces Dios hizo que el bebé cayera, o vino una enfermedad, perdón, al bebé. Y la manera de actuar de David sorprendió a muchos de las personas que estaban con él. Pero David pudo haber dicho, ¿verdad? Conozco. Dice en 2 de Samuel, versículo 12-16, dice, entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Dice, y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan, tirado en la tierra. Dice aquí que estaba, ¿verdad? Dice, y al 7º día, o sea, 7 días estuvo ahí tirado en la tierra.
Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Porque decían, ¿verdad? Decían entre sí, si cuando vivía estaba afligido, imagínense si le decimos que está muerto. Le va a dar un ataque cardíaco, ¿verdad? Han de haber pensado, no sé, un derrame cerebral, no sé qué tan avanzados estaban en los médicos, ¿verdad? Pero tenían temor y entonces no le quisieron decir. Pero él, viendo los que estaban hablando entre sí, les preguntó, ¿verdad? Les preguntó si el niño había muerto. Y ellos dijeron, ha muerto, ¿verdad? Y entonces, dice el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Leemos estas palabras tal vez porque ya las hemos leído muchas veces, ¿verdad? Pero los hombres que estaban ahí con él estaban atónitos, ¿verdad? No sabían qué estaba sucediendo. Y le preguntaron, ¿verdad? Le respondieron, dice, viendo aún el niño, le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos a Dios, sabemos cómo actuar. Hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido cosas que si no las experimentamos, pues no podremos vivirlas, ¿verdad? O aún decírselas a otros. Y entonces él les contesta y les dice, ¿verdad? Dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? O sea, él sabía que aunque Dios le había dicho que el niño iba a morir, que Dios era muy misericordioso. Y entonces él actuó en su conocimiento, ¿verdad?, de que Dios era grande en misericordia. Dice, mas ahora que ha muerto, o sea, ya Dios le había contestado. Dice, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué tan importante es poder decir, verdad? Conozco, experimentar a Dios, experimentarlo en todo quien es Él, ¿verdad? Y poderlo conocer de tal manera que podamos actuar y podamos nosotros hacer cosas sabiendo que Dios está, ¿verdad?, escuchándonos y que Dios es grande en misericordia. Y esto nos prepara, tal vez en esta situación, ¿verdad?, que David pasó, pues fue una situación por causa de su pecado. Pero la verdad es que, como comentábamos hace rato, ¿verdad?, comentaba hace rato, las aflicciones van a venir a veces aunque no sean por pecados. Las aflicciones vendrán a los cristianos por hacer el bien. O vendrán porque así Dios lo decidió, porque Dios lo permite. Pero siempre que vengan aflicciones, entonces tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de experimentar en ellas el poder de Dios, ¿verdad? Y no solamente nosotros, sino aquellos que nos están viendo, aquellos que están a nuestro alrededor. Como vemos, ¿verdad?,
que le sucedió a Job, ¿verdad? Cuando Satanás va a visitar a Dios y Dios le dice de Job, ¿verdad? ¿No has considerado, verdad, a mi siervo Job, varón perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Y Satanás le respondió, ¿verdad? Básicamente Satanás le dijo, ¿verdad? Job es así contigo porque tú le das puro bien. O sea, él está contigo por conveniencia. Pero Job había experimentado a Dios de tal manera que no era cierto. Y Dios permitió que vinieran ataques de Satanás a su vida para que se pudiera revelar la verdad, ¿verdad? De que no era así. Así es que Satanás vino, ¿verdad? Dios le permitió tratar con sus hijos, mató a sus hijos, mató sus ganancias, ¿verdad? Sus animales, las cosas materiales, y él, Job, ¿verdad? Aún así, dice que en el versículo 20 dice, entonces Job se levantó, de Job 1, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese conozco, si lo tenemos, hará que ejerza un poder sobre los demás, ¿verdad? Cuando lo ven, podremos ser personas que impacten a otros, ¿verdad? Por las cosas que Dios hace en nuestra vida. Así es que espero que todos podamos, ¿verdad?, llegar a la misma conclusión que llegó el salmista, ¿verdad? Buenas son las aflicciones, ¿verdad? Que podamos decirlo con toda seguridad, por las bendiciones y por lo que Dios usa, ¿verdad? Que Dios usa estas cosas para nuestro propio bien. Muy bien, que Dios les bendiga.